están ya. Por algún motivo fueron distraídos, por algún motivo el enemigo logró distraer su mirada, distraer su corazón y no estar con el Señor. Y es algo verdaderamente triste ver a un hermano, a lo mejor que estuvimos, imagínense, aquí en la iglesia, a nuestro lado, gozándonos, adorando al mismo Dios, y que de repente ya no esté, a lo mejor no solo en la iglesia, sino ya no esté en Cristo. Y es una llamada de atención para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es importante reconocer que mi caminar con Cristo primeramente es mi responsabilidad. Diga ahí en su lugar, es mi responsabilidad, no es la del pastor. Y en esta mañana, como les decía, pudiéramos resumir esta enseñanza y hacía en una pregunta: ¿hasta dónde llega el señorío de Cristo en mi vida? Yo se lo quiero preguntar un momento, piénselo ahí. ¿Hasta dónde llega el señorío de Cristo en mi vida? ¿Qué impacto ha tenido en mi vida ese señorío que le pertenece a Cristo? Es nuestra responsabilidad, iglesia, la búsqueda de Él en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La entrega, y pregunto, ¿ha sido parcial o ha sido total en mi vida? ¿Cuántos pudieran decir total? ¿Amén o no amén? ¿Qué estamos esperando? Desde Isaías anunció esto mismo, no lo lea, se lo leo yo. Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice: llamadle en tanto que está cercano. Estamos hablando que Isaías, aproximadamente 500 años antes de Jesucristo, y él empezaba a profetizar. ¿Qué decía? Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Recordemos que Jesucristo vino mucho después, salvación, redención, perdón de pecados, no solamente perdón de pecados, libertad del pecado, a través de su sacrificio. ¿Y que nos recuerda? En memoria de mí, constantemente un recuerdo activo de esa gracia, de ese amor, de ese sacrificio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Isaías continúa diciendo, dice: deje el impío su camino. ¿El qué? El que no anda bien, el que se ha equivocado, y todos nos hemos equivocado, pero dice y da una instrucción, un aviso, y dice: aquel que anda mal, abandone su caminar, su mal camino, por así decirlo. Dice: y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice: y vuélvase a Jehová. Y luego dice algo hermoso, dice: el cual tendrá de él misericordia. Dios en verdad es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos experimentado una y otra vez su misericordia? Y no solamente nosotros, lo vemos en nuestra familia. Dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio a perdonar. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Es algo hermoso que nos dice la palabra y nos anima y dice: tal vez nuestros caminos no son los correctos muchas de las veces, pero ¿qué crees? Está la misericordia de Dios. Dice él: regresa a mí. Y yo hablo a la iglesia por lo que el pastor hablaba de la apostasía, cómo no llegar a ese punto. Pablo, recuerde que decía: aquel que cree estar firme, mire continuamente que no caiga. Yo puedo decir: yo estoy firme, yo vengo a la iglesia, conozco, he sido cristiano, pero créame que ese ataque de apostasía no vendrá, por así decirlo, con una cara fea, sino poco a poco un enfriamiento espiritual, a lo mejor una muerte espiritual dentro de la iglesia, lo cual va a hacer cumplir esta profecía. Y es donde tenemos que tener cuidado. Conocemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero quisiera leerlo específicamente para esta palabra. Y dice así, yo se lo leo, viene en Mateo 25. Dice: entonces el reino, Jesucristo hablando aquí, dando a entender esta parábola para hacernos entender también a nosotros lo que sucederá. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Dice: 5 de ellas eran prudentes. ¿Qué dice? 5 de ellas
prudentes y 5 insensatas. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así como a veces cabeceamos, ¿no? Y como que nos da sueño en lo espiritual y nos confiamos tal vez. Dice el Señor, que no suceda eso nosotros, no seamos de las 5 insensatas, sino de las 5 que fueron prudentes y continuamente estuvieron rellenando sus lámparas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Entonces el consejo de Jesús es este. Dice, velad. Dígale que está a su lado, velad. Dice, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa es una verdad. No sabemos el día que Él ha de regresar por su iglesia. Pero aquí no está hablando la fecha, y no debemos de enfocarnos, como dice el pastor Samuel, en la fecha específica, sino el consejo de Jesucristo aquí, ¿cuál fue? Que estemos siempre velando, preparados. ¿Cómo es posible en medio de tanto ruido, tanta mala noticia, que la iglesia se prepare? Es a través de estar aquí, escuchando palabra, y no solamente aquí. Vamos a ver, esta palabra es más que una rutina dominical. La relación con Dios no es dominical, no es de miércoles, no es semanal, sino es todos los días. Y es mi responsabilidad. Culpamos muchas veces a los líderes, no, el pastor, el líder, el fulano de tal tiene. No, es la responsabilidad de cada uno, esa búsqueda, ese velar y cuidar mi relación con el Señor. ¿Amén o no amén? Decir ser seguidores de Cristo significa vivir el Evangelio en una vida diaria, que sea un estilo de vida, Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice un autor cristiano, dice, Jesús es un estilo de vida, no un amuleto que llevo conmigo por si se ofrece. Y ese es el engaño que ha venido a la iglesia muchas veces. Un evangelio no conforme a lo que Cristo estableció, sino ofreciendo otras cosas que no ofrece Jesucristo. En ningún momento podemos materializar o hacer en lo material la bendición de Jehová, porque la bendición en sí es la salvación, y la salvación no tiene costo. Dice, seguir a Cristo es ser sus pies y sus manos aquí en la tierra. ¿Cuántos son sus pies? ¿Cuántos son las manos de Cristo? Predicaba con prejuveniles ayer y le recordaba la importancia de una generación. Diga conmigo, generación. De repente se levanta, hablaba con ellos de Josías, no sé si lo han leído en Crónicas, segunda de Crónicas, y Josías era un jovencito, su papá falló, no hizo lo que agradaba a Dios, él reinaba sobre Jerusalén, y por la desobediencia de su papá, del papá de Josías, lo mataron, lo asesinaron. Y le toca el reino a Josías teniendo apenas 8 años. Imagínense 8 años de edad. Un niño de tercero de primaria tomando el reino y siendo el responsable de llevar al pueblo de Dios. Y dice en el capítulo 34, se lo leo, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Dice, y 31 años reinó en Jerusalén. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
Y qué tremendo testimonio que nos está hablando de un niño que él, a lo mejor pensando en juguetes, teniendo otro tiempo, pudiendo haber, aún nosotros lo decimos, es que es un niño, déjalo, él no tiene la responsabilidad todavía. Pues a Josías no le tocó esa comodidad de jugar tal vez con sus amigos, sino le tocó de manera espontánea recibir una carga espiritual. Y así en nuestras vidas, cuando conocemos a Cristo, cuando nos invitan a un ministerio a servir, conlleva un sacrificio de la carne, un sacrificio tal vez de mi tiempo, tal vez un sacrificio de las cosas que me gusta hacer, pero por un bien, por cumplir la palabra de Dios. Y que vemos aquí, dice que Él agradó, dice, Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Qué hermoso testimonio, ¿no? Que un niño nos ponga el ejemplo de alguien que sacrificó todo por agradar a Dios. ¿Cuántos estaríamos realmente dispuestos a eso? Desgraciadamente llega el pastor o un líder, hermanos, va a haber evangelismo, y son pocos los que reaccionamos, son pocos los que demostraríamos un corazón como el de Josías, que sacrifican todo por agradar a Dios. Cuando me tocó predicar el miércoles, hablábamos de las cartas de Pablo a la iglesia, y les preguntaba qué carta escribiría Pablo en este tiempo a Vida Nueva. No para condenar, pero sí confrontar. Oye, ¿qué nos falta? Codea al que tiene a su lado ahí, ¿nos falta algo? Con todo respeto, ¿verdad? Josías decidió restaurar, a pesar de su edad, se enfocó a restaurar la adoración. Jerusalén en ese tiempo había idolatría, había altares por todos lados, adorando a otros dioses. Pero él en su corazón, y no hace memoria, no dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y dice, anduvo en los caminos de David su padre. David no era su padre, era su tatarabuelo. Pero ¿por qué no menciona a su papá anterior? Porque su papá se había equivocado. Pero hace referencia, por así decirlo, al último que agradó a Dios. ¿Y quién había sido? Era David. Y recordemos que David, ¿qué corazón tenía? Dios mismo le dijo, es que Él tiene un corazón conforme a mi corazón. Y vemos reflejado una vez más en una generación el corazón de David o un corazón que agrada a Dios en Josías. Y así en este tiempo, no porque ya hay sacrificios, en el tiempo de la gracia, aún Dios busca esos adoradores. Aún Dios busca en este tiempo un corazón que sea conforme a su corazón. No conforme al corazón del hombre, conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sucedió otro, por así decirlo, contraste muy diferente en el tiempo de Jesús, hablando de los fariseos. Los fariseos representaban que el élite religioso de ese tiempo, conocedores de la palabra, conocían a detalle la Biblia, la predicaban, pero algo sucedía en ellos y Jesucristo los confrontó varias veces. Y nos enfocamos solamente en una confrontación. Mateo 15:8 se lo voy a leer. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y Jesucristo sabía el caminar. En otra porción habla que Jesucristo mismo incitaba a los que escuchaban a los fariseos. Dice, escuchen lo que predican, mas no hagan las cosas que ellos hacen. Y es lo donde les dice, porque hablan mucho y predican, ¿sí? Pero no hacen. No hay en ellos ese testimonio. Les decía ayer a los jóvenes, la generación de las nuevas generaciones no quieren oír un sermón, ellos quieren ver un sermón. ¿Y cómo es posible eso? Es a través del testimonio de los hijos de Dios. Que una generación de David, de una generación de Josías, aquellos que agradan el corazón de Dios, se ha levantado en este tiempo. Y la única manera de que esto suceda es a través de la santificación. Dígale que está a su lado, santificación. Buscar la santidad. Es una palabra difícil en este tiempo porque muchos dirían es que es el tiempo de la gracia. Sí, pero si hemos recibido en verdad gracia,
hay un cambio en nosotros. Lo vemos en la Biblia. De un Saulo a un Pablo. Amén. De Fernando a, no, pues sí, igual dirían algunos, no. ¿Qué cambio ha producido? ¿Qué impacto ha tenido el señorío de Cristo en mi vida? No es para ver al hermano, es que usted tiene, no, yo. Ahorita cuando tomamos la Santa Cena, Pablo aconseja que examínese cada uno a sí mismo. En ningún momento dice examínense entre ustedes, examina a tu vecino, examina a la otra iglesia, examina a tu familia. Dice examínese cada uno a sí mismo. Y esa es nuestra única función. Examinarme yo, evaluar y en base al resultado pedir misericordia de Dios. Todos necesitamos su misericordia. ¿Y qué es la buena noticia? Que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Después Jesucristo ahí mismo en Mateo le dice, dejadlos. ¿A quién? A los fariseos. Ellos pensaban estar bien, pensaban tener el conocimiento, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y les dice, dejadlos. Dice, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué peligroso es eso. Y aquí está hablando de una apostasía. Personas que caminaban igual que nosotros, personas que a lo mejor proclaman, creen en Cristo, creían en Jehová. El mismo Dios que los fariseos creían es el mismo Dios que Jesucristo era su papá, reconocía y les predicaba del Padre. Era Jehová, era el mismo Dios. Pero ellos tenían su corazón endurecido, no amaban a los demás. ¿Y cuál es el ejemplo de Jesucristo? El principal, si pudiéramos describir a Jesús en una palabra, sería compasión. Tenía compasión de los que se equivocaban, tenía compasión del pecador. Dice también la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Habla de un corazón alejado de Dios y a la vez Proverbios dando el consejo de que guardemos nuestro corazón. ¿Sería importante? Claro que lo es. Debo entender, iglesia, que la relación con Cristo es a diario y es mi responsabilidad cuidar mi relación con Dios en un sentido vertical. Amén. Diga conmigo vertical. Dice, no podemos culpar a los líderes o pastores. El trabajo del pastor o del liderazgo, ¿sabe cuál es? En la iglesia. Dice la palabra que es llevarlos a los pastos verdes, a donde usted se va a nutrir, llevar la palabra de Dios. Hay un autor cristiano y que me gusta mucho lo que dice, el trabajo del predicador es llevar la palabra de Dios a los oídos de las personas. ¿A dónde? Hasta el oído. Y luego dice, el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo es llevar la palabra del oído al corazón. Pero falta una tercera acción, dice, el trabajo del hombre, que ya escuchó esa palabra, que ya Dios llevó esa palabra al corazón, dice, es abrir su corazón. Y escuchamos a Dios diciendo, yo estoy a la puerta y ya. ¿Por qué Jesús tiene que tocar una puerta que Él puede abrir? Porque Él es caballero. Y Él decide respetar, y recordando el ejemplo de las 10 vírgenes, tú puedes decidir ser aquellas vírgenes que pueden decir, no, pues yo me espero. Yo decido ahorita, tengo mucha ocupación, tengo mucho trabajo, por lo pronto no. O un compromiso parcial. Y eso no es lo que Dios quiere. Jesucristo daba el consejo, no, velad, estad preparados siempre, porque Él no sabemos cuándo Él regrese. O estamos preparados o no lo estamos. Dice, si el hombre no abre, si el hombre no dice sí, es imposible que una transformación suceda en su vida. Nicodemo tenía esta lucha y Jesús le contestó, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, de igual manera, teniendo todo el conocimiento, no lograba entender lo que Jesucristo vino a decir. Sí, Nicodemo, tú conoces, sí, Nicodemo, tú llevas años, tienes un buen historial, pero te es necesario nacer
de nuevo. ¿Y qué contesta Nicodemo? ¿Cómo es posible nacer de nuevo, entrar al vientre de mi madre y salir otra vez? Dice, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes? Y en cierta manera Jesucristo ya sabía, ¿verdad? Pero le explicaba, ¿no entiendes? Es necesario un nuevo nacimiento en nosotros. Dice, puedes conocer mucho, puedes creer, tener toda la verdad, pero si no nacemos de nuevo, no heredaremos el cielo. Estas 5 vírgenes insensatas se encontraron ¿con qué? Con que la puerta se cerró. Se encontraron con que el tiempo se agotó. Se encontraron con una persona que les dice, ¿qué? No te conozco. Gritando, tocando la puerta, les dice, oye Señor, ábrenos. Es que ya veníamos, fuimos a comprar el aceite, nos descuidamos por un momento, pero aquí estamos. No os conozco. Uno de los errores más grandes en la generación actual, y no hablo solo de la iglesia, sino como generación en general, dice, es tener la idea de lo que Dios quiere de mí, pero no practicarlo. Los fariseos hablaban muy bien, pero no llevaban a cabo, no cumplían lo que Jesucristo intentaba explicar. Y preguntaría en esta mañana, dice, ¿podrá ser que generación tras generación aún no hayamos entendido lo que realmente es el Evangelio? 2000 años después, no entender en sí lo que es cargar la cruz, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahorita. Entenderlo con el peso que significa, pero a la vez la bendición, que es la salvación. Afanes, búsqueda de lo terrenal y no lo eterno, evangelios de prosperidad, evangelios de muchas cosas que se están viendo en la tele, se están viendo fuera en los medios, y buscando materializar algo que no puede ser materializado. Es posible que 20 siglos de predicación de la obra redentora de Cristo no hayan sido suficientes para fortalecer, para establecer firmemente el Evangelio en el corazón de la iglesia. Sí es posible, porque aún vemos personas desviadas, vemos a personas que se han desviado, que han salido de la iglesia, decepcionadas de un Dios que tal vez se les prometió, pero que Dios mismo no les prometió nada, pensando que en Cristo iban a ser millonarios. Me duele, tengo un conocido en lo secular porque tengo un negocio y me lo encontraba en la calle y me decía, oye Fer, ya voy a ir a la iglesia, porque yo siempre le invitaba, ven, acércate a Dios, acércate a Dios, necesitas a Cristo en tu corazón, porque siempre lo veía afanado y mordiéndose las uñas y preocupado. Pues esta vez me lo vuelvo a encontrar, me lo topo, y ¿qué cree que me dice? Fer, ya voy a ir a la iglesia, es que me está yendo mal en lo económico y quiero ver si Dios ya me empieza a bendecir. Y dolía mi corazón. ¿Cómo nos estamos acercando? ¿Qué esperamos? Como si fuera una fórmula de ir a la iglesia y esperar dinero. Es una honra el que usted esté aquí en este lugar. Como hijo de Dios es una honra poder tener un templo, que se haya restaurado un templo, construido un templo y poder venir a adorar a Jehová. No es un favor a Dios, es una honra el estar aquí. Y es lo que debemos de explicar a las generaciones que vienen. Este es el costo de seguir a Cristo. ¿Cuántos concuerdan conmigo que realmente tiene un costo seguir a Cristo? Es morir a mí, morir a mis deseos, a mi comodidad y seguirle a Él. ¿Valdrá la pena? Claro que sí. Es posible que la generación con más recursos que nunca, más audiovisuales, más traducciones de la Biblia que en toda la historia, de la más informada, con más tecnología, de la más globalizada, y aún así no entender el verdadero evangelio. Sí es posible. Sí es posible y está sucediendo. La cruz y la resurrección son la centralidad del evangelio. Repita conmigo, la cruz y la resurrección son la centralidad del evangelio.
y el mundo ha cambiado por otras cosas. Hay evidencia de que la iglesia en ese tiempo ha cambiado el evangelio verdadero y su poder por otras estrategias. Ejemplo, dejando atrás la centralidad del mismo, la guerra espiritual es un ejemplo. Hay iglesias, hay ministerios que se enfocan más a la guerra espiritual en contra de demonios que de predicar el evangelio de Cristo. Ese es un error. Dice, escuchamos más de Satanás, los demonios, y lo confirmaba el pastor Samuel, la guerra espiritual, que de Cristo, su muerte y su resurrección. ¿Cómo es posible haber cambiado nuestra mirada, nuestro enfoque a una guerra espiritual? Claro que sucede, pero mi enfoque es agradar a Cristo, no estar preocupado. Yo arrebato, yo reprendo a Satanás, es parte a lo mejor de un proceso, pero mi confianza de mi familia no está en Satanás, está en Cristo. Y si yo hago lo que agrada a Cristo, si yo sigo sus pasos, Él tiene el cuidado de mi familia. Entonces el enfoque es Jesucristo. Iglesia, volvamos, es Cristo, es su palabra, es su evangelio. Dice un autor cristiano, uno de los más grandes crímenes cometidos por esta generación de cristianos es la negligencia del evangelio, y de esa negligencia se derivan todos los demás males dentro de las iglesias. Dice, el mundo perdido no está tan endurecido hacia el evangelio, sino que es ignorante del evangelio, porque muchos que proclaman el evangelio son ignorantes de las necesidades más básicas del mismo. Y es una verdad difícil, es una verdad dura, pero es verdad. No leemos. Hay un mensaje que ponen por ahí, Ángel, si me haces favor, hola. Y pareciera que entramos y salimos, a lo mejor muchos sí lo llevan a cabo, gloria a Dios. Pero nos invitan cada domingo, no sé si se ha dado cuenta, a través de esas pantallas, con una palabra que dice hola. Es oración, orar. Iglesia, oremos. Y luego lectura, leamos. Y ayuno, ayunar. En tiempo de guerra, en tiempo de tanta lucha, tal vez ayunar. La búsqueda del Señor. Pero ¿qué hacemos? No, ahorita estamos pensando en a ver qué vamos a hacer. Vamos a las Carnitas, Arteaga, a ver si no hay mucho tráfico. Y de repente estamos distraídos. Es muy fácil que nos distraigamos. Cualquier cosa distrae nuestra mirada del propósito que Dios quiere hacer. Cuando caminamos lejos del verdadero llamado, el verdadero camino, el verdadero evangelio, caminamos lejos de Jesús, y esto produce tristeza en nuestro corazón. Y es donde tenemos que tener cuidado. Es imposible que un corazón que no tiene a Cristo halle también felicidad. O hay felicidad en lo material muchas veces, que es que la misma palabra lo dice, momentáneo. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Dice, se puede disfrazar, tener felicidad tal vez teniendo dinero, pero en verdad no es felicidad. Hay un actor famoso que no es cristiano y dice lo siguiente, dice, pienso que todos deberían hacerse ricos, hablando de dinero, y famosos, y que cumplan todos sus sueños, y así darse cuenta que esa no es la respuesta a los problemas, y seguirás teniendo un hueco en tu corazón. ¿Qué dice esta persona sin Cristo? Dice, tengo dinero, tengo fama, pero siento el mismo hueco en mi corazón. ¿Qué le falta? Le falta Cristo. Nada puede suplir el hueco que hay en nuestro corazón que le pertenece a Dios, que le pertenece a Jesús. Vemos a Jesús evangelizando a un joven rico. ¿Cuántos saben esa historia? Amén. Y Jesús, sin error de ofrecer un evangelio barato, por así decirlo, sino el verdadero evangelio con el peso que conlleva, evangeliza a este joven. A este joven rico se le presentó el verdadero evangelio, el verdadero Cristo. Y a la verdad dice la Biblia que este joven, al tener el encuentro con Cristo, con la verdad, ¿qué hizo? Se entristeció.
En un principio el diálogo que tiene con Jesucristo le dice a este joven: Señor, he cumplido la ley. Señor, soy obediente, sé la palabra, la cumplo. Y Jesucristo le reconoce y le dice: ciertamente. Dice: pero una cosa te falta. Dice: quiero que tomes todo tu dinero, y tenía mucho dinero este joven rico, y se lo des a los pobres. Ve y entrega ese dinero y llévalo a los pobres. Eso te falta. Y de repente, ¿qué hizo este joven? Dice que se entristeció. ¿Estaría cumpliendo el primer mandamiento este joven? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál es? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y así somos confrontados cada uno de nosotros con algo que nos agrada, con algo que no queremos soltar muchas veces, y viene Jesucristo ofreciendo este mismo evangelio. Oye, suelta eso. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Predicábamos, le ofreció agua de vida, agua que nunca dará sed jamás, y no le engañó. ¿Con qué la confrontó? Le dijo: tráeme a tu esposo. Diríamos, y les decía: oye, ya la tenías ganada, ya estaba hecho el guiso, como dicen por ahí, ya estaba evangelizada, ¿para qué mencionarle su pecado? Porque es necesario. Si no entregas tu pecado, si no entregas aquello que estorba en ese caminar, habrá tristeza. Este joven le tocó la decisión: o entregas esto que te está estorbando, y no era por malo Jesús. Jesús sabía que esa cantidad o esa confianza que este joven tenía en la riqueza iba a estorbar en el llamado que estaba invitado a cumplir, y era necesario desprender eso para poder seguirlo. Y ciertamente Jesucristo le hace la invitación y le ofrece ¿qué? Un tesoro. Sígueme, dice: haz esto, sígueme y habrá tesoro. ¿Cuál era ese tesoro? Es la salvación. Eso es lo que tenemos que entender y predicar. El acercarnos a Cristo no es $1,000,000, es salvación. Tal vez es una vida de sacrificio, pero salvación. Ahorita el mayor, veíamos en la escuela dominical, dice: el igualador de todos es la muerte. La muerte no ve condición social, no ve cuánto dinero tienes, ni edades, no respeta absolutamente nada. Todos tendremos que enfrentar a la muerte, si Cristo no viene antes, ¿verdad? Todos, cristianos, no cristianos, millonarios, pobres, de todo, tendremos que enfrentar a la muerte. ¿Y qué es la respuesta más común hacia la muerte? ¿Quién tiene miedo de la muerte? La palabra nos invita a no hacerlo. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo, y ciertamente lo cumplió. Dice: morir es ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque conocía a Cristo, tenía una relación activa con Jesucristo, una relación activa con el Espíritu de Dios, buscando y teniendo la confianza que en su muerte realmente, en vez de dolor, iba a obtener ganancia. Y era lo mismo que le ofreció este joven rico: un tesoro, una salvación. ¿Cuántos queremos ese tesoro? Lo tenemos en el nombre de Jesús. Dice: a cada uno de nosotros nos ha ofrecido este gran tesoro. Pablo lo llamó también el premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos queremos ser llamados allá en la fila? Que seamos llamados: ven hermano, buen siervo y fiel. ¿Amén o no amén? ¿Podremos dejar aquello que nos estorba o que intenta tomar el lugar que solo le pertenece a Él? Yo le pregunto en esta mañana: ¿cuántos dirían: sí, Señor, aquí está? No hablo de que haya duda de salvación, para nada. Yo sé que todos han aceptado a Cristo y que Cristo es su Salvador. No pongo en duda la salvación, pero sí nuestro caminar, ese señorío ha resultado en mi vida una entrega total, o falta algo por entregar.
Pablo enseña que allá vamos a terminar, que hay dos tipos de tristeza. Una muy mala. Dígale que está a su lado, hay una tristeza muy mala. Y hay una tristeza buena, por raro que sonara. Una tristeza buena, ¿cómo es posible? Parece una paradoja. Eso viene en 2 Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Dice, pues la clase de tristeza, esa es una tristeza, un tipo de tristeza. Dice que Dios desea. ¿Cómo es posible? Vamos a pausar ahí. Hay una clase de tristeza que Dios desea. ¿Sí está leyendo conmigo? Sí. Dios desea un tipo de tristeza, pero lea, dice que suframos. Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. O sea que sí, Dios se agrada de un tipo de tristeza, pero la tristeza que nos hace que alejarnos del pecado y correr hacia Él. Y luego habla de otra, dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tristeza que produce tristeza, pero a la vez salvación, porque nos hace arrepentirnos. Y hay otra tristeza allá afuera del mundo que produce muerte. ¿Qué tristeza queremos tener? Este joven rico, ¿qué tristeza tomó? Él se fue por la mala. Dice que se entristeció y le dio la espalda a Jesucristo y no se volvió a ver, a escuchar. Historiadores dicen que después se arrepintió y cumplió, pues ojalá, gloria a Dios. Pero en lo que leemos en la palabra es una decisión de un joven que no quiso soltar lo que él valoraba más por sobre la salvación, por sobre ese tesoro, por sobre Dios. Y no es un tema de dinero o falta de, sino el problema en sí es la falta de Cristo. Falta de Cristo en las nuevas generaciones. Dios estaba hablando fuerte con los jovencitos, 13, 14, 15 años. Ellos están luchando con otro tipo de situaciones. Ahorita es la lucha de identidad. Ya hasta el gobierno apoyando, no, es que sí, hombre, mujer, pero a la vez tú puedes decidir qué ser. Y se convierte en algo ya cuádruple, no solamente lo científico ni lo de religioso, sino la opinión del mundo. Eres hombre, pero puedes decidir ser mujer. En Europa, una mujer que siente ser caballo, ella dice, ahora está luchando para que ella sea caballo. ¿Cómo es posible? Es un robo de identidad. Y la presión del mundo, y es profético, dice, en los últimos tiempos eso es lo que verá. No nos ha engañado Cristo, no nos ha engañado la palabra, no nos ha engañado en ningún momento y nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Por último, Marcos 8:24. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice, y tome su cruz y sígame. Es una invitación. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque
el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y yo sé que hemos escuchado muchas veces esta porción de la palabra, pero hace una comparación y nos hace recordar a las 5 vírgenes insensatas, y cumplió su palabra. Ante la parábola realmente le negó el acceso a esas 5 vírgenes insensatas, y se cumple esta palabra. Dice: yo me avergonzaré de ti. No decidiste soltar, no decidiste seguirme a mí, ciertamente no te conoceré. En otra porción llegaron también y dijeron: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice este ministerio, en tu nombre hice tantas cosas. ¿Y qué les contesta Jesús? Apartaos de mí, hacedor de maldad. Dice: no te conozco. No hay nada que podamos traer delante de Él que nos pueda justificar para merecer la salvación. No hay nada. Pablo dice: no es por obras, ni buenas ni malas, no es la obra, es la gracia. Es Cristo, es su sacrificio, su muerte, su resurrección. No soy yo. Mi único trabajo es abrir mi corazón, ser sus manos, ser sus pies, ser su boca, predicar este evangelio con lazos de amor. O sea, menciona, nos ha atraído. Nunca condenando, nunca mintiendo, ni ofreciendo otra cosa, con lazos de amor. ¿Cuántos dicen amén? Las directrices son claras acerca del evangelio de Cristo. Lo difícil es el peso que tienen. Mateo 7:13, no lo busque, dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Dice: y muchos son los que entran por ella. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Volteas a su diestra, a su izquierda, a su derecha. Mire todos los asientos que hay. No, es que el pastor no ha hecho obra evangelística y le falta llenar eso. No. La multiplicación viene por las ovejas, no por el pastor. Nos falta. Pareciera, dice un autor, con esto termino, pareciera que hoy en día, a través de otras estrategias de llevar el evangelio, se intentan abrir de par en par las mismas puertas que Jesús declaró que eran estrechas. Y nos dice Jesús: esa puerta es estrecha, pocos deciden irse por ellas, y nosotros queremos ensanchar. No se puede. Jesús hoy tiene a muchos que aman su reino celestial, pero pocos que lleven su cruz. Muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Mucha gente que desea compartir su banquete, pero no su ayuda. Todo el mundo quiere participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir por cualquier cosa por amor a Él. Busquemos, Señor. Tengo miedo, tengo vergüenza, no sé lo que te estorbe a ti. Tengo flojera, no tengo el ánimo ya de asistir. Es bueno reconocer lo que está estorbando en mi vida, y unirme a la iglesia, apoyar a la iglesia, al ministerio. Hay tantas actividades, hermano. Animarnos. ¿Qué decía David? Devuelve el gozo. Por el pecado que había cometido se había ido ese gozo, y le dice: Señor, quítame todo, pero no quites tu presencia. Devuelve el gozo otra vez en mi vida. Y si nos hemos equivocado, encontraremos misericordia. Amén. Nos ponemos de pie. Yo le invito a que oremos. Cierre sus ojos ahí. Si me pueden apoyar con la adoración de ahorita, admirable.
Fíjese lo que dice mientras el grupo de alabanza lo canta. Fíjese lo que dice la letra. Cierre sus ojos. Dice: Él vio mi condición, no era nadie. Dice: me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo soy su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dice: la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Padre, gracias te doy por tu abrazo, Señor, en esta mañana, porque podemos encontrar tu misericordia, tu amor, Señor, a través de tu palabra. Tal vez para nuestro entendimiento difícil, pesado, pero tan satisfactorio para nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana avives ese gozo que hay en nosotros, que enciendas, Señor, ese fuego, aviva ese fuego en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, bendice esta generación de valientes que en medio de tiempos difíciles, no viendo circunstancias, sino poniendo nuestra confianza en ti, Jesús, podamos caminar agradándote, podamos caminar, Señor, honrando tu nombre, y que tu señorío, Jesús, tome el control por completo de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro corazón. Gracias por este tiempo en tu presencia. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Vuelve esa hambre por tu palabra, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a enamorarnos más, Señor. Restablece, Señor, cualquier cosa que pueda estar faltando, Señor. Queremos caminar agradándote a ti, Señor. Bendice a cada persona en este lugar que ha dispuesto este tiempo, Señor. Tú que escudriñas corazones, que conoces aún los pensamientos más secretos, Señor. Tú conoces a detalle cualquier necesidad. Suple en el nombre de Jesús. Cumple, Señor, tu palabra en cada uno de mis hermanos, en su familia. Esa petición, Señor, ese anhelo de su corazón, Señor, que se ha cumplido conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido fiel para con nosotros. Hemos visto, Señor, cada día tu misericordia y lo que falta. Bendice esta iglesia. Pon un hambre, Señor, de predicar tu palabra, y no a veces hablando, Señor, sino con nuestro testimonio. Pon esa pasión, Señor, por aquellos que están pasando un momento difícil. Pon en nosotros, Señor, un arder, un conmovernos dentro de nosotros, Señor, para salir a las calles, Señor, y proclamarte a ti, Cristo. Quita lo que estorbe nuestras vidas. Quita todo afán que pueda haber, Señor, y que tu paz en esta mañana reine sobre cada corazón. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano, en esta mañana venga sobre cada uno de mis hermanos. Que podamos salir de este lugar no condenados, pero sí confrontados a través de tu palabra para buscarte a ti, Jesús.
Restaura nuestra relación, Señor. Ayúdanos a buscarte más en oración, con hambre de tu palabra. Ayúdanos a tener tiempo, Señor, de intimidad contigo, Señor. Restaura, Señor, este altar en cada corazón, que sea olor fragante delante de ti, mi Señor. Que podamos agradarte, que de nosotros, Señor, salga un olor fragante ante tu presencia. Bendice a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Ayúdanos a poner el ejemplo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en tiempo de dificultad. Ayúdanos a cumplir, Señor, con nuestra parte de la responsabilidad. Y ayúdanos a hacerlo en amor. Llénanos, Señor, con tu amor. Llénanos con tu misericordia. Gracias, Jesús. Tú eres consejero. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, Señor, hacia ese propósito que tú tienes. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.